Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Muy buenos días a todos nuestros amables televidentes que a esta hora de la mañana están prestos como siempre a compartir con nosotros nuestra última jornada, pero de esta semana que ya llega a su parte final en este maravilloso viernes 7:30 de la mañana, recordándole a los amables televidentes que tienen la oportunidad de ver y escuchar nuestro espacio a través de las redes sociales, y que esta es la hora oficial desde la cual pues transmitimos nuestro espacio de opinión. Está su propuesta de comentarios, análisis, entrevistas con personalidades que tengan realmente algo que aportar a la vida social, cultural, científica de la República Dominicana. Nosotros, como siempre, pues agradecidos, estamos de mil maravillas por ese favor del eterno Padre Creador que nos permite pues acompañarlos a todos ustedes en este su espacio, última jornada. Y pues bien, y entrando ya al desarrollo de la temática nacional, ciertamente que nuestro país ya no resiste más escarceo con respecto a los resultados electorales que se llevan a cabo aquí en el país. Nosotros como país tenemos que estar dispuestos a asumir un sacrificio, sobre todo porque ya la paz, la tranquilidad en el mundo de hoy ya no es tan posible así, tan abiertamente, de imponer una voluntad que no sea la que la gente de por sí, el pueblo, haya ya dado su aquiescencia dentro de lo que es su libertad de escoger. Entonces, observamos que en la sociedad dominicana, y tal parece que esos cuestionamientos que se hacen a lo largo de todo lo que ha sido los últimos eventos electorales en los últimos 50 años, que no han estado desprovistos de esas denuncias de situaciones irregulares que en determinado momento dan a entender de que se violentó realmente la voluntad del elector. Entonces, realmente es un país con una dinámica un poco difícil de entender, porque tal parece que el problema que genera esa maña en nuestro sistema político electoral tiene raíces que hay que seguir escudriñando a ver por qué el dominicano está tan carente de integridad, y que yo pienso que es lo que más falta le hace al dominicano, porque los políticos nuestros, obsérvense, que llegan al poder y parece ser que la raíz no es de dinero, porque obsérvense que en su inmensa mayoría de los políticos, ellos llegan medianamente ricos, algunos ricos, y los que llegan pobres, pues logran adquirir algunos bienes materiales que le permiten cierta libertad dentro de lo que es una emancipación económica. Pero entonces se ve que ese apego al poder entonces ya no es de dinero, porque en los últimos 50 años toda la clase política en cierta manera ha logrado alcanzar algún bienestar económico, y ha sido a través del ejercicio político. Entonces parece que la raíz va más allá
eh, de esa necesidad material del ser humano, entonces ahí entra el apego al poder. Entonces, tal parece que esa es la variable más importante que hay que tratar, porque entonces el amor al poder genera entonces la violencia, y eso no es bueno cuando tenga que llegarse ya a un método de esa manera para entonces disputarse el poder con aquel que lo tiene. Eso no es bueno en un sistema democrático que nosotros aspiramos que este país ya resuelva de una vez y por todas esa falta de criterio, de honestidad que se da en todos los actores de los procesos electorales, en los cuales pues nunca hay esa conformidad de que las cosas se hicieron como mandan las leyes y lo que es prácticamente el sentimiento de honestidad de un ser humano. Ahora que precisamente ha sido colocado de nuevo en agenda en el Congreso Nacional, que es un estamento político, y realmente al ser un estamento netamente político, pues esta ley ha encontrado todas estas dificultades y toda esta oposición para que se pueda realmente crear una ley que sea no una más, porque no importa que se apruebe la ley si el dominicano sigue carente de ese valor que necesita para hacer las cosas bien, sin estropear a nadie, sin la intención de sojuzgar e imponerse por la fuerza. No importa que las leyes se puedan crear si el ser humano, si el dominicano en sí no asume eso con una actitud ya de honestidad personal. Esta ley, estas leyes, más bien, la ley electoral y de régimen electoral, ley de partidos, en un viacrucis que ya realmente tiene hastiada a un país que no sabemos cómo ha logrado sobrevivir a un esquema de preocupaciones que no van a generar ningún beneficio, porque esta ley lleva ya en ese camino bastante difícil 17 años ya, y no se ha podido aprobar. Y usted dirá, pero ¿qué acontece? Bueno, pues que esa intención mala, por cierto, del ser humano, del dominicano, en este caso, quiere permanecer en el poder, porque el poder es esa fuerza liberadora que le da tranquilidad al individuo y lo hace sentirse seguro, pero que entonces ese poder genera entonces la injusticia, y la injusticia genera la violencia. Entonces se crea un círculo vicioso que puede ser peligroso si no se impone ya un estado de institucionalidad que sea donde se diriman las cuestiones que son ya de interés colectivo. Nos resulta extraño, y en el transcurso de esta semana estuvimos viendo un encuentro que sostuvieron las organizaciones de oposición con los representantes de la Organización de Estados Americanos, que ya realmente ese organismo no nos ha aportado nada a nosotros, como lograr desentrañar esas debilidades que tiene el sistema electoral nuestro, porque ella como organismo no ha hecho ni siquiera nunca una propuesta al país, sino que siempre en cada proceso electoral la oposición, aquel que sale perjudicado en los resultados finales de las elecciones, pues recurre a ello con una serie de documentos que prueban las irregularidades supuestamente que se dieron en ese certamen electoral. Ellos como organismo se limitan a hacer una evaluación, señalan que sí, que hubieron irregularidades, pero al final terminan santificando los resultados
que se dieron en ese proceso. Así no, señores. Así nosotros no vamos a lograr realmente alcanzar una etapa ya de superar esa debilidad de nuestro sistema electoral. La Organización de Estados Americanos no aporta nada. Nosotros tenemos que fortalecer, porque obsérvense que en el sistema electoral de los Estados Unidos no se recurre a un árbitro, a un tercero, sino que las cosas se dirimen allí, en cada estado. Y eso es bueno que lo tenga presente la Junta Central Electoral. En los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se denuncia que en un estado hubo una irregularidad, eso es sometido a un juez de ese estado, que es quien decide realmente la suerte que se tenga de ese certamen que está siendo cuestionado, de lo que se le eleve como conocimiento a ese magistrado. En la República Dominicana, obsérvense que es algo muy extraño y que nosotros como ciudadanos venimos observando, que la clase política nunca se ha preocupado porque en esa ley de partidos se establezca, no en la ley de partidos, sino en la de régimen electoral, que es la base fundamental sobre la cual descansa el ordenamiento electoral aquí en el país. Y es que las elecciones sean realizadas por municipio, que cada Junta Central Electoral sea ella quien cuente los votos y dé los resultados finales. Ah, no, el dominicano con esa falta de criterio, de integridad, establece que no, que los resultados, los datos tienen que enviarse a la Junta Central Electoral, donde aquí hay una serie de gente que, amparado en estamento de poder, entonces pueden torcer esos resultados. Cuando no hubiese ningún tipo de dificultad para contar los votos en un municipio como Pedernales, donde votan 6,000 personas. Díganme ustedes, ¿cómo se puede hacer fraude en Pedernales, donde usted se puede parar hasta en una mesa y contar cuántas personas votaron y tener en sus manos el registro electoral? Dijeron, bueno, aquí hubo una abstención de un 20%. Votaron tanto, han inscrito 6,000, por ejemplo, 6,000 ciudadanos. Entonces, se establece con una claridad enorme y allí no es posible entonces que se puedan alterar los resultados de ese proceso electoral. Pero nosotros no. Eso no se trata de cambiar, sino que haya que enviar los datos a la Junta Central Electoral, donde finalmente se da un resultado que, mire, que como dice el pueblo, después de palo dado, ni Dios lo cambia. Y entonces se persiste en ese modelo de mantener eso. Y obsérvense que como la mala fe prima en todo el sistema político nuestro, los políticos, la oposición no se encarga de presentar una moción de que se cambie la ley de régimen electoral para que los resultados sean ofrecidos en el lugar donde se emitió el voto. Y entonces allí no evitaríamos todo ese trajinar que se da al final con la transmisión de los resultados electorales. El país tiene la necesidad de seguir avanzando, señores. Si nosotros queremos consolidar un sistema democrático, que es bastante difícil, porque entonces en el modelo nuestro hay una especie ¿cómo diríamos?, de una perpetuidad, ya de una herencia política, que si no fuese porque nosotros como seres humanos apenas llegamos a 70, 80 años, lo más robusto, entonces estaríamos asistiendo a que todavía los hijos de los nietos estarían ocupando funciones de poder en nuestro país, porque ha sido una herencia que se ha impuesto y que solamente durante un régimen personal como el de Rafael Leónidas Trujillo Molina, donde él personalmente era quien señalaba, nombraba a los funcionarios y lo hacía en función de su capacidad. Es la única etapa en la cual, y aún así se mantuvo esa tradición de que los sectores de poder, la oligarquía nuestra, siempre ha impuesto su forma de cómo dirigir el Estado, pero que en los últimos 50 años
al desarrollarse el sistema de partido político, ha habido esa herencia que realmente hay que empezar a cambiar esa mentalidad del pueblo dominicano. Vamos a hacer una pausa en este viernes, en este día maravilloso, y regresamos con otro comentario de interés en nuestro espacio, esta última jornada, en este ya fin de semana. Pues bien, el pueblo dominicano, en verdad que nuestro país, muy a pesar del gran esfuerzo que en los últimos gobiernos hacen mancomunadamente, tratando de resolver el problema económico en el país, lo cierto es que aún así nosotros seguimos siendo un país marcado por las desigualdades sociales. Es una verdadera lástima ver a una inmensa cantidad de ciudadanos que viven ya no en la indigencia, porque ya traspasaron esa barrera y están ya prácticamente esperando que alguien lo lleve al cementerio. Eso realmente sigue siendo una preocupación, y muy a pesar de que en este pasado 27 de febrero el ciudadano presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, pues dibujó realmente una nación que todos quisiéramos y aspiramos a que se pueda realmente vivir en ese estado de bienestar en que se vislumbra realmente una nación que vive en una etapa de crecimiento. Eso es un anhelo muy loable que nosotros aspiramos que se pueda mantener. Por eso nos ha resultado con cierta extrañeza la negativa de los industriales de aquí del país, que desaprueban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en verdad que en medio de lo que se podría llamar como un caos económico mundial, porque ya, como todos tal vez ustedes hayan escuchado, hay ya en camino, en marcha, una guerra económica que se está ya marcando entre lo que son dos ejes fundamentales de la economía mundial. Por un lado está ese proceso de economía global que el gigante asiático, China, quiere aprovechar, y por el otro lado está el nacionalismo económico del cual es propulsor el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. En medio de una situación así, que se pueda generar cierta inestabilidad en los mercados internacionales, no caería mal realmente en que el gobierno dominicano asuma un tipo de vigilancia, de acuerdo que le garantice realmente que la economía pueda moverse en un estado de equilibrio para que se pueda seguir estimulando a los ciudadanos a alcanzar cierto grado de estabilidad que le permita abandonar ese estado ya no de pobreza, sino de indigencia, en la cual pues nosotros observamos que cada día más dominicanos, aunque se vea como realmente es cierto,
de que hay un progreso material en un segmento de la población, que eso es innegable, porque ciertamente cuando los fabricantes de viviendas alegan que no pueden detener las construcciones y que no tienen que seguir dependiendo de mano de obra haitiana para ello, porque ellos están creciendo y alguien está comprando la casa, lo que indica que en esa misma medida alguien está ascendiendo. Cuando los vendedores de autos, por ejemplo, hacen esa feria anualmente y anuncian que vendieron 20.000 unidades vehicular, entonces se ve que hay un segmento de la población que está creciendo. Eso es innegable. Eso está a la vista de todo. Pero también está a la vista de todo una inmensa cantidad de ciudadanos pobres que no han encontrado la manera de cómo abandonar ese estado y están entonces descendiendo a la indigencia, donde usted camina por cualquier calle de este país y encuentra ciudadanos que ya es prácticamente en espera de que el último aliento de vida desaparezca para ellos ya retirarse de la tierra. Realmente el mundo está viviendo episodios bastante preocupantes, pero en el país, nosotros como nación, el gobierno, las autoridades económicas, tienen que fortalecer realmente lo que es nuestra disciplina fiscal. Por ende, no está mal que un acuerdo de vigilancia nos permita, pues, que ese gran déficit fiscal que se observa en nuestra economía pueda generar estabilidad, que aún en medio de las dificultades económicas que tenemos, el país pueda seguir creciendo para que los ciudadanos puedan realmente lograr algún bienestar, sobre todo por lo que ya señalamos, ese nacionalismo económico que ha impuesto el presidente de la administración Donald Trump en los Estados Unidos, donde ya se le ha colocado un impuesto tanto al acero como al aluminio, y esto ha generado un boom económico que se habla que para el próximo año los Estados Unidos habrán recuperado más de 6 millones de empleo en los Estados Unidos como consecuencia de esta política correcta que viene aplicando el presidente de los Estados Unidos. Esperamos que aquí en el país el gobierno pueda, pues, mantenerse en ese camino de lograr una estabilidad para que nuestro sector empresarial, nuestra industria, puedan seguir creciendo y generando empleo. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro espacio en esta maravillosa mañana de este fin ya de semana, de este viernes. Vamos a desearles que tengan un feliz resto ya de la semana. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.